El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional significa un nuevo momento para el gobierno. El anhelo de la estabilidad irá acompañado de un ajuste impostergable. ¿El país corregirá sus distorsiones? Con el acercamiento al Fondo Monetario Internacional, el presidente Moreno se deslinda por completo del socialismo del siglo XXI. Y las coordenadas con las que Correa condujo la economía quedarán guardadas en el baúl de la historia. La boya llegó en el momento más crítico y el rescate, aunque turbulento, promete un norte seguro para los próximos 3 años, cuando otro capitán comande este barco. En el programa de hoy veremos hasta qué punto el acercamiento con el Fondo Monetario tiene tanto de económico como de político. Y si, como el gobierno lo ha vendido, es el voto de confianza que necesitaba un programa económico del que aún nos quedan dudas y muchas preocupaciones. Usted está en Políticamente Correcto. Hoy nos acompañan Alberto Dajic, ex vicepresidente de la República y catedrático de la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil. Pavel Muñoz, ex secretario nacional de Planificación, asambleísta por el Bloque de la Revolución Ciudadana. Y Juan Cubi, sociólogo, catedrático universitario y articulista. Gracias por acompañarnos un nuevo domingo a Políticamente Correcto. Hoy vamos a hablar de cuán viable puede ser el programa económico del gobierno sustentado en el próximo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, desde la perspectiva de los consensos y los acuerdos políticos. De hecho, habrá reformas legales que tendrán que tramitarse en la Asamblea y decisiones que pueden generar reacciones en los sectores sociales. Claudia. El Fondo Monetario Internacional vuelve al país a los 16 años para apoyar al presidente Lenín Moreno en lo que él considera el saneamiento de la economía. El punto más importante de este acuerdo de facilidad extendida, que durará 3 años, es el monto de financiamiento, que será de $10.200 millones. 4.200 millones entregará el FMI al gobierno para cubrir necesidades de financiamiento y apuntalar, por ejemplo, sus programas sociales. Los otros 6.000 millones vendrán de varios organismos multilaterales, como el Banco Mundial, el Banco de Desarrollo de América Latina, el Banco Europeo de Inversiones, el Fondo Latinoamericano de Reservas, entre otros. La ventaja de estos créditos es que serían a 30 años plazo, con 4 de gracia y a tasas de interés que llegan al 5%, y más bajas de las que Ecuador se acostumbró a gestionar en los últimos 6 años. ¿Y a qué se compromete el gobierno ecuatoriano? Los detalles aún no se conocen con precisión, Carlos, pero será fundamental que el gobierno reduzca paulatinamente su déficit fiscal al ritmo de $1.500 millones anuales. Y para eso el gobierno tendrá que tomar medidas y emprender reformas legales en temas como subsidios, tributos y políticas laborales, productivas y reducción del tamaño del Estado, sobre todo en la nómina estatal y en la optimización de las empresas públicas. En todo caso, el gobierno exhibe ya un primer logro económico con este acuerdo, que es la reducción del riesgo país, que cayó de los 826 puntos registrados del 1 de enero a 594 puntos del 28 de febrero, uno de los más bajos en lo que va del gobierno. Claudia, ¿y cómo recibió el país político este acuerdo? Las posiciones aún no son concluyentes, pero los 3 dirigentes políticos con mayor peso ya se pronunciaron. Guillermo Lasso, líder de Creo, apoya el acuerdo con el FMI, pero exige a Moreno una transformación integral del modelo económico. Jaime Nebot, del Partido Social Cristiano, cuestiona que un acuerdo con el fondo implique alza de combustibles y ajustes al pueblo. Nada de privatizaciones, dice Nebot. Y para el expresidente Rafael Correa, el acuerdo con el fondo es innecesario, costoso y de alto riesgo político y económico para el país. Por eso, Carlos, la Defensoría del Pueblo pidió al gobierno mayor transparencia, sobre todo de las condiciones que Ecuador habría aceptado para impulsar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bien, gracias Claudia por esta primera aproximación. Asambleísta Pavel Muñoz, ¿por qué para el expresidente Correa este es un acuerdo innecesario y de alto riesgo político y económico?
Un saludo, Carlos, un saludo para todos aquí en la mesa y para la gente que nos puede ver. Innecesario porque la crisis económica actual ha sido una crisis inducida. Si usted se fija y podemos compartir con la ciudadanía este cuadro, por ejemplo, podemos ver cómo desde el segundo trimestre del 2016 la economía estaba en crecimiento. Lo que hicieron fue, digamos, no sostener ese crecimiento y tomar medidas equivocadas. Segundo elemento. ¿Qué medidas equivocadas se tomaron, por ejemplo? Por ejemplo, cuando hacen la eliminación primero no han tenido un programa económico, esa es la primera conclusión. Si tienen un programa económico 2 años después de iniciar el gobierno, me parece que es absolutamente criticable. Segundo, si este mismo programa era, si usted me dice en mayo, en junio, en julio del 2017, perfecto, porque a los 3 meses alguien sabe cómo abordar la economía. Lo que hicieron es politizar los temas económicos, uno de ellos, por ejemplo, el tema de la deuda. Por eso, la supuesta baja del riesgo país en este momento, por el acuerdo con el fondo, es la única forma que lograron sostener este elemento de politización de la deuda. ¿A qué me quiero referir, Carlos? Cuando el gobierno tomó la decisión de hacer, por ejemplo, la auditoría de la deuda en términos estrictamente políticos, es la primera vez que aun cuando el precio del petróleo estuvo alto, el riesgo país también estuvo alto, es decir, no pasó. Claro, porque se empezaron a manejar criterios distintos sobre cómo entender la deuda ecuatoriana y eso alteró los mercados. Hicieron, digamos, un rebulicio del entendimiento sobre la deuda. Hoy vuelven a manejar los mismos argumentos y los mismos datos que tenía el gobierno anterior. Y finalmente es costoso porque esto supone un paquetazo para la economía. Todos los gobiernos que firmaron con el Fondo Monetario Internacional, teniendo condicionalidad de por medio, redujeron el aparato del Estado, que lo empezamos a ver ahora, eliminaron subsidios, ¿no es cierto?, disminuyeron algunos beneficios para el pueblo y al final usted tuvo más pobreza y más desempleo. ¿No es un menor paquetazo entender que los créditos que se van a otorgar a través del Fondo Monetario y de los organismos multilaterales que van a ser a tasas mucho más bajas y a mayor lapso de tiempo, no eso es una ventaja de este acuerdo, asambleísta? Distingamos 2 elementos, Carlos. El primero es que el acuerdo con el fondo desata cerca de 10.200 millones de dólares en créditos. 6.000 de esos ya los tenía el gobierno ecuatoriano exactamente en las mismas condiciones y en algunos con tasas un poco inferiores. Si usted se fija en información de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, va a ver cómo en el gobierno del presidente Correa había ya créditos con el BID, con el Banco Mundial, con la CAF, con la FLAR, ¿no es cierto?, el Fondo Latinoamericano de Reservas, y todo esto ya estaba conseguido. No es ninguna gestión exitosa. ¿No hay un voto de confianza para usted entonces, de parte del Fondo Monetario de Ecuador? Mire, la gran pregunta es si teníamos que llegar a un crédito que supone condicionalidades. Desde mi punto de vista, no. Si hacían lo que tenían que hacer en los 3 primeros meses de gobierno, no 2 años después, ¿no es cierto?, hubiera tenido usted resultados distintos. Economista Alberto Dajic, ¿qué peso tiene entonces este acuerdo con el Fondo Monetario cuando Pavel Muñoz lo considera innecesario? A ver, solo un loco iría a un lugar que no necesita, que le va a imponer un ajuste, pues. Hay que estar loco. Y yo no creo que el presidente Moreno esté loco, ni ningún presidente que recurre al Fondo Monetario Internacional. Con todo respeto a Pavel, recordará que tuvimos un debate en la Universidad Politécnica Electoral el año 2015, que se puede ver en YouTube, y ahí el año 2015 manifesté que en ese momento las cifras de la economía ecuatoriana demostraban la indispensable necesidad de un acuerdo con el Fondo Monetario. Pavel Muñoz habla de que se ha inducido a una crisis económica en este gobierno para llegar al acuerdo con el fondo. Para el año 2015, ya el modelo de la Revolución Ciudadana le había quitado toda la liquidez al Banco Central. Para el año 2015, la liquidez del Banco Central era ya inferior al encaje bancario, la liquidez genuina. Para el año 2015, ya el sector público ecuatoriano se había duplicado en tamaño en relación al Producto Interno Bruto, el más grande crecimiento de toda Latinoamérica, incluida Venezuela. Para el año 2015 ya se había tenido un modelo que había pulverizado la seguridad social, le había quitado la liquidez al ISFA, al ISPOL. Es decir, ya teníamos un modelo Pavel Muñoz agotado. decía que hacia el 2017 la economía estaba recuperando ritmo y que estaba creciendo a tasas sobre el 2%. Perdón, cuando yo produzco una recesión, que la predije el año 2015, tan brutal como la del año 2016, es obvio que hacia fines del año 16 se recupera, pero observe usted si el PIB es más alto hoy de lo que era el año 2015, pues. No hemos recuperado el PIB per cápita del año 2015. Hoy tenemos un PIB per cápita menor que el año 2015. Y esa es la realidad de lo que dejó el gobierno de la Revolución Y para eso había que Ciudadana. llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario, para tener una boya. Es obvio que si usted tiene estos momentos en el Banco Central
2.000 o menos de 2.000 millones de dólares de liquidez, que han Ahora, desaparecido 8.000 millones de dólares de liquidez, que se lo dije al presidente Correa en un debate el año 2015 en la televisión. Es una irresponsabilidad lo que ustedes están haciendo, llevándose la liquidez del Banco Central. ¿Y para qué se la llevaron? Para refinerías, que ya sabemos, para centrales hidroeléctricas que no funcionan. Es decir, ¿cómo podemos decir que no hay que ajustar la economía ecuatoriana después de este desbarajuste? Y había que llegar, Juan Cubi, a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, incluso para recibir un voto de confianza, como así lo ha vendido el gobierno, o como para sellar ya el pasaporte de salida de Ecuador del socialismo del siglo XXI. A ver, yo creo que hay que establecer claramente cuál es la función del Fondo Monetario antes de entrar a discutir el tema de los acuerdos que se están suscribiendo en este momento. El Fondo Monetario es una institución de corte liberal que se creó después de la Segunda Guerra Mundial para resolver temas de balanza de pago de los países y luego fue desarrollando una capacidad de incidir más en las decisiones económicas de los países. Y por un mecanismo que es bastante perverso, que es aparentar que firma cartas de intención para que los gobiernos tomen ciertas medidas que luego son refrendadas mediante el desembolso de créditos, ¿no? Y es perverso porque el fondo no apunta a fomentar cambios de corte estructural. Son más bien medidas correctivas para la lógica de funcionamiento del capitalismo, porque es una institución que está hecha, creada específicamente para eso. Pero no es positivo que nos presten a tasas inferiores, que al menos al gobierno le alivien la necesidad de buscar endeudamiento cada mes. Es por qué volvemos al fondo. Si usted ve la historia del Ecuador, el fondo hace presencia cada vez que hay una crisis. Pasan las bonanzas del banano, la primera del petróleo, la segunda bonanza petrolera e interviene el fondo. Porque mientras exista una acumulación de capital en los procesos políticos, ¿sí?, que benefician a ciertos sectores, del fondo no se mete, no interviene. Fíjese usted, años 60, crisis, llega la explotación petrolera, desaparece el fondo. Crisis del petróleo a fines de los 80, a fines de los 70, comienzos de los 80, vuelve a aparecer, sí, con los distintos gobiernos. Varios años de bonanza petrolera, el fondo brillaba por su ausencia. Vuelven a... No dejaron venir, pues, al fondo. No, lo que pasa es que en la crisis, cuando ya no hay cómo resolver el tema de los beneficios de los grandes grupos económicos, entonces vienen las recomendaciones o los acuerdos para obtener mayor dinero para financiar los déficits. Yo me pregunto si es que durante 10 años de bonanza se hubieran tomado políticas acertadas, no era necesario recurrir ni a los créditos chinos ni a los... O sea, para Moreno es inevitable haber llegado al fondo. Era inevitable, se vuelve inevitable. Habría que ver, eso vamos a discutir después, cuáles son las alternativas, pero lo que yo sostengo es ¿por qué? Porque con tanta bonanza se incurrió en un endeudamiento mucho más agresivo que en los gobiernos anteriores durante el correato. Eso es lo que hay que discutir en este momento, porque claro, si dejan a un país en la quiebra, si dejan un país desfinanciado, obviamente hay que buscar de dónde sacar esos recursos. Personalmente yo no creo que la opción del fondo sea la mejor. Hay otras salidas. Pero a lo mejor era la inevitable. Inevitable desde una perspectiva liberal. Pero si usted se plantea una opción distinta, por ejemplo, y eso lo voy a plantear posteriormente, que es un debate que está en este momento muy, muy presente en los Estados Unidos, el tema de los impuestos. ¿Por qué no gravar a los sectores más adinerados de la sociedad con mayores impuestos? Eso hablemos en el siguiente bloque. Para encontrar los recursos que se necesitan. Pavel Muñoz, para cerrar un poco este primer bloque. Entonces, el culpable de haber llegado al Fondo Monetario Internacional no es Moreno, sino Correa. No, el culpable es Moreno. Y voy a discrepar, digamos, con el mismo respeto, pero con la misma severidad con Alberto. Alberto está abstrayendo la realidad ecuatoriana del contexto latinoamericano. 2014 y 2015 son años muy complicados para América Latina en su conjunto, porque las materias primas, porque los precios de las materias primas de nuestros productos de exportación bajaron. Eso significó que en todos los lados tengamos crisis. No solamente eso, hay una apreciación del dólar en un país dolarizado y hay una guerra devaluatoria, digamos, en los países vecinos. En ese contexto, el Estado ecuatoriano y el gobierno, en ese momento el presidente Correa, tuvo que tomar decisiones. Por ejemplo, el tema de salvaguardias, que lograron proteger, ¿no es cierto?, empleos en el Ecuador, que lograron proteger producción en el Ecuador. Entonces, en ese sentido, lo que tuvimos más bien son
recetas o más bien medidas no ortodoxas, no liberales para superar ese momento de crisis que empezaron a mostrar sus resultados desde el segundo trimestre del 2016. Bien. Solo un elemento adicional. Me voy a corte, sí. Sí, pero si es que fuera así, que fuera necesario, ¿por qué no lo hizo el gobierno entonces al inicio? ¿Por qué el gobierno recurrió exactamente a los mismos créditos chinos? ¿Por qué el gobierno recurrió exactamente a los mismos mecanismos de financiamiento? ¿Por qué 2 años después nos ponen a discutir algo si creía que era inminente que lo tenía que hacer? Con estas primeras reflexiones nos vamos a un corte comercial. Sigue el debate en Políticamente Correcto. Recuerde que Políticamente Correcto es retransmitido en Radio Sucesos 101.7 FM Quito. Regresamos con este debate sobre el futuro acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No se desconecte. Todavía no está claro el detalle de las reformas legales que se necesitan dentro del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero Juan Sebastián Roldán, secretario privado del presidente Moreno, ya habla de un diálogo nacional sobre un tema clave. Escuchemos. Habrá que discutir qué se hace con el tema tributario, porque en el Ecuador también se multiplicaron los impuestos de manera impensable. Hoy día por cualquier cosa se pagan impuestos. Habrá que hacer ese uno de los puntos del diálogo nacional para discutir con todo el Ecuador cómo manejar el tema tributario y cómo el país estira las piernas hasta donde le dan las sábanas. Cualquier proceso que tenga que ver con modificación de tributos tiene que pasar con la Asamblea. La razón de la existencia de las asambleas en el mundo nació en Inglaterra precisamente para discutir impuestos. Todos los ecuatorianos tenemos que hacer un esfuerzo para sacar al país de la gravísima crisis en la que nos dejaron, y es por eso que hoy es el momento de todos juntos poner el hombro para sacar al país adelante con decisiones firmes, decisiones importantes y decisiones responsables de un mandatario que busca dejar este país, como él mismo lo dijo, de una manera distinta a la que le dejaron. Dentro de ese gran consenso, cualquier reforma tributaria o laboral debe ser aprobada en la Asamblea, que en los próximos meses estará sujeta a presiones políticas internas. De momento, el Parlamento está compuesto por 31 legisladores correístas de la Revolución Ciudadana, 40 morenistas de Alianza País, 20 del Movimiento Creo, 15 del Partido Social Cristiano, 6 de Suma, 11 del llamado Bloque de Integración Nacional y unos 14 independientes que en pocas semanas más renovarán todas las autoridades legislativas. Recordemos que con Elizabeth Cabezas en la presidencia, el morenismo tiene el control de la agenda parlamentaria, una ventaja que Carondelet quiere mantener en los próximos 2 años, vitales para cumplir el acuerdo con el FMI a las puertas de las elecciones presidenciales del 2021. Pero mientras el gobierno pule una eventual agenda legislativa, en el sector público continúa la reducción de empleos. Antes del feriado de Carnaval, 2.500 servidores de la salud fueron desvinculados. A mediados de esta semana hubo reclamos y protestas por la medida. En lo que va del año, otros 1.200 funcionarios han sido despedidos y corresponden a gente con contratos de libre remoción, servicios o nombramientos ocasionales. Las empresas públicas tienen que hacer un ajuste de hasta el 10% en su nómina. El drama familiar que estas medidas generan es la triste factura del ajuste que está pendiente. Carlos. Bien, así es, triste, pero quizás el economista Dajic nos diga que es necesario. ¿Y también es necesaria una reforma tributaria para viabilizar el acuerdo con el Fondo Monetario, economista? Veremos la carta de intención. El Fondo Monetario no exige nada en específico. Hay un hueco fiscal generado por el modelo de la Revolución Ciudadana. Ese déficit fiscal llegó a 8% del PIB, insostenible, había que reducirlo. ¿Cómo reducirlo? El gobierno escoge. Un paréntesis, en el bloque anterior Pavel Muñoz decía que esto es producto de una crisis que afectó a América Latina en su conjunto. Por lo tanto, ahí podría verse los malos indicadores de la economía ecuatoriana. Afectó a América Latina, pero al Ecuador, y esto lo digo en mi libro, El petróleo detonante y no causante. El petróleo, México no tuvo la crisis ecuatoriana, no la tuvo, tampoco tuvo Colombia, que es un país que exporta petróleo. ¿Por qué? Porque si estoy dolarizado, como se lo dije al presidente Correa en la televisión, es un suicidio consumirse las reservas del Banco Central. Y las reservas líquidas del Banco Central se las habían pulverizado mucho antes de la caída del precio del petróleo.
O sea, la crisis en América Latina no es pretexto para decir que las cosas Por supuesto que no, estaban porque bien. ¿qué país exportador de petróleo tuvo una crisis tan grande como la del Ecuador? Ninguno. Bien. Porque a ninguno se le hubiera ocurrido, siendo dolarizado, haber liquidado las reservas Economista, como lo hizo el gobierno Pero para de Correa. tapar esos huecos, esos grandes baches que usted afirma hace un momento, ¿es necesario acomodar impuestos? Por ejemplo, subir el IVA. A ver, hay un menú de cosas. Usted puede bajar el gasto en una medida equivalente a la subida del IVA. Usted puede combinar, usted puede vender activos del Estado y reducir personal, puede hacer asociaciones, hay muchas opciones. Lo que tiene que quedar claro es que el Fondo Monetario no le impone algo al país. A mí me ha tocado negociar y ejecutar programas, y las políticas que apliqué el año 92 en materia económica, con el debido apoyo del presidente de la República que me encomendó la parte económica, fueron diseñadas totalmente por nosotros. Si el ajuste vía salarios, vía empleo público es tan dramático y no creo que alcance a cubrir, a volver realista esa masa de 9.500 millones de dólares que cuesta el empleo público, de una u otra forma se tienen que buscar esos recursos. ¿Esos recursos pueden ser una reforma todavía hay tributaria o no? subsidios a los combustibles que se van de contrabando, todavía hay subsidios de combustibles que no benefician a las clases populares, ahí hay espacio todavía hay como empresas del Estado ajustarlas. Tome el caso de Petroecuador y Petroamazonas, 11.000 personas, cuando los estudios técnicos dicen que con 5.000 ¿Una receta de pueden privatizaciones, funcionar. economista? Bueno, una receta de reducir el tamaño del Estado. Ya sabemos que si usted a un Estado le da el desierto del Sahara para que lo administre en un año, habrá escasez de arena. Perfecto. Juan Cubi, ¿qué es más complejo este momento para el gobierno? ¿Lidiar con un eventuales acuerdos en la Asamblea para impulsar, por ejemplo, una reforma tributaria que Alberto Ajic todavía no la ve clara? ¿O más bien enfrentarse al desgaste social y político que implican los despidos que estamos viendo? El efecto político va a ser obvio, porque las medidas no solo tienen que ver con los despidos, hay amenazas a otros elementos que son aún más graves, por ejemplo la seguridad social. Y en eso quisiera yo traer a colación lo que señala ahorita el economista Ajic. Cuando Sixto Durán Ballén firma la carta de intención, si no me equivoco, en el año 94, una de las consecuencias de los efectos fue la consulta popular para plantear la privatización del IES, consulta que la perdió en las urnas. Y resulta que es muy coincidente, esos elementos que siempre aparecen alrededor de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional son muy coincidentes, como para pensar que no son impuestos, que son simplemente una decisión soberana, independiente de un gobierno. No, hay coincidencias. En esto, por ejemplo, con Pavel discreparía respecto de cuándo empieza el tema de los acuerdos con el Fondo Monetario actualmente. El 2014 ya el presidente Correa empieza a retomar las relaciones con el Fondo Monetario y plantea un monitoreo a control remoto. No permitió que viniera la misión de inspección, pero aceptó que ya se hiciera el monitoreo. Y ya se empiezan a tomar algunas decisiones de corte o de orientación neoliberal. Alianzas público-privadas. Tratado de libre comercio con la Unión Europea, explotación del Yasuni, es decir, ya eran de alguna manera antecedentes de lo que se iba a fraguar con el presidente Moreno, es decir, hay una línea de continuidad. El tema es el siguiente, por eso yo quisiera alertar, hay elementos coincidentes en las distintas etapas en que se han llegado a acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Solo ¿Sí? una aclaración, nosotros propusimos desde la campaña el que la seguridad social debería tener la opción privada. Porque eso por convencimiento, no porque el fondo estaba lo haya propuesto, alineado Juan. con las políticas del Fondo Monetario. El Fondo Monetario estaba alineado con las nuestras. Mire, economista, este momento se está volviendo a hablar, a propósito de esto del Fondo Monetario Internacional, de una posible reforma a la seguridad social, vía concesiones. Pero Juan, es necesaria una reforma a la seguridad social. Como están las cosas, vamos directo al desbancadero. Sí, pero no ese tipo de reforma. Es decir, no la reforma que vaya por perjudicar a los trabajadores, ampliar el Pero no creo que una reforma a la seguridad social implique necesariamente una relación con el fondo. Es decir, yo creo que se tiene que debatir la seguridad social porque está quebrada, Juan. Así es, pero ¿por qué coincidencialmente volvemos a poner el tema de la seguridad social en medio de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Y quiero
añadir algo. Ya hay un borrador de estudio actuarial para saber cuál es la verdadera situación de la seguridad social y se lo está digamos, su publicación se le está prolongando hasta que empiecen a salir los primeros desembolsos del Pavel fondo. Muñoz, ¿usted cree que va a haber una reforma tributaria en camino con ese acuerdo con el fondo y cree que va a haber los votos en la Asamblea para ayudar a Moreno en ese aspecto? Mire, yo primero estoy de acuerdo con aquellos que señalan que el Fondo Monetario es un pésimo médico porque enfermedades distintas da siempre la misma receta y es una receta que ha tenido grandes fracasos, el caso de Grecia y el caso de ahora mismo en Argentina. Segundo, mi plena solidaridad con todos los despedidos en estos últimos días, fundamentalmente aquellos que previo al feriado del Carnaval les dijeron gracias, hasta aquí llegó su contrato, sin ninguna planificación previa. Si tenían que llegar a esa decisión, ¿por qué no les avisaron un mes, 2 meses antes para que tengan la posibilidad? Eso. No, o sea, Carlos, ya se hablaba, ya se hablaba bueno, de reducir en 10% la nómina, a eso me refiero yo. Si aquí le dicen que van a reducir en 10% la nómina del canal, ¿no le parece a usted sano que a usted le digan, ya, Carlos, usted se refiere personalmente. En un mes en un mes usted se queda sin trabajo para que tenga la posibilidad en ese mes Han sido decisiones que han buscar tomado todos los opciones? gobiernos, hasta el mismo de Rafael Correa, que con el decreto 813 también obligó a la compra de renuncias. Yo discrepo de eso, Carlos, pero de alguna otra manera, compra de renuncias, con lo cual hay la voluntad de querer decir yo vendo mi renuncia, pero además yo discrepo con eso en el siguiente sentido. Si lo que pasa con ese tipo de visión, Carlos, es que entonces hacemos de la política una competencia de errores. En tanto ya se cometió este error en alguna época pasada, yo estoy facultado de hacerlo. Fue un error entonces el decreto. No, yo estoy diciendo que eso yo no estoy de acuerdo con eso. Pero déjeme además una cosa final. Claro que son imposiciones. Lo que pasa es que el gobierno quiso ponerlas antes, ¿no es cierto?, para decir que no son imposiciones del fondo. El tema de la disminución del aparato del Estado aparece siempre donde el fondo está. El tema de las concesiones y privatizaciones, que ahí coincido con... Pero, Pavel, si se multiplica por 3 el costo de la masa salarial del Estado desde el 2007 al 2019, es obvio que hay unas distorsiones y que para el tamaño de la economía a lo mejor se tiene eso que estrechar. Carlos, ¿eso no es correcto? Podría haberse multiplicado por 6 o por 7. La pregunta es, ¿usted tenía más de Estado ahora o usted tenía menos de Estado antes? Es decir, creció a niveles de los que tenía. Ahora el Estado que tenemos no lo podemos financiar. Usted tiene una constitución, Carlos, que esa constitución necesita el tamaño de Estado que exige la garantía de sus derechos. Si usted tiene salud universal, si usted tiene salud y educación universales y gratuitas, necesita contratar médicos y pagar profesores, ¿sí? Entonces, no hay un tamaño del Estado óptimo que a lo mejor no es el Estado que podemos financiar los ecuatorianos a este momento. Mire, solamente le doy este dato. En datos de la OIT, de los 10 empleos, de cada 10 empleos que se generan en el Ecuador, 9 provienen del sector privado y solo 1 del sector público. Si compara los datos con Chile, que se precia de tener un Estado reducido, la diferencia es, prácticamente no hay diferencia con el Estado chileno. Entonces aquí sí me parece que estamos metidos en dogmas de la austeridad, ¿no es cierto?, que llevan inversión a cero y generan una frenación en la economía, dogmas del Estado mínimo, que lo que se supone son destinos, y un último final, dogmas de los subsidios. Aquí hay un doble discurso, Carlos, solo me voy a corte, hablemos de los dogmas en el siguiente bloque, nos vamos a un corte comercial. Sigue este debate y envíenos sus comentarios a la cuenta de Twitter @políticacorrecta y en Facebook en la cuenta oficial de Coavisa. Regresamos con el debate sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, aquí en Políticamente Correcto. Seguimos el debate en Políticamente Correcto y recuerde que este programa se retransmite también por Radio Sucesos en Quito en el 101.7 FM. Pavel Muñoz, brevemente, ¿cuáles son esos dogmas a los que usted se refiere con el que estamos discutiendo la economía? De manera muy breve, 3 dogmas y doble discurso. Respecto al tema de los subsidios, cuando son plata del Estado para los pobres o renuncias fiscales del Estado para los pobres, les llaman subsidios. Cuando son renuncias fiscales del Estado para los ricos, les llaman incentivos. Les molestan los subsidios, no los incentivos. Segundo, el tema de la austeridad cero. Usted debe tener complementariedad, inversión pública que se complemente con inversión privada. Aquí estamos yendo a la austeridad de que no necesitamos inversión pública. Y el tercero, el dogma del Estado mínimo. Estado mínimo ya tuvimos en este Ecuador y fue en el año 99 una muestra de ello, la desregulación y la falta de control sobre la banca. Perfecto. Economista Alberto Dajic. A ver, si alguna vez don Pavel ha visto que yo favorezco algún subsidio, sea a los empresarios o sea de otro tipo, que me lo diga. Yo creo la sucretización en el gobierno de León Febres Cordero, esa fue una... No sucretizó Febres Cordero, fue muy anterior. Bueno, vamos al tema de los subsidios y especialmente a los combustibles. ¿Salen o no salen de contrabando? El Ecuador es, después de Venezuela, el país con el menor precio de combustible en Latinoamérica. O somos los segundos más inteligentes luego de Venezuela, o somos los segundos más tontos. No hay alternativa, porque en todos los demás países es más caro. No se puede regalar un bien no renovable que contamina
y que fundamentalmente lo usan los que... O sea, el tema del más subsidio tienen. a los combustibles se tiene que seguir avanzando. Totalmente. Lo que se ha hecho no es suficiente. Yo tengo economista. 40 años luchando por Pero este lo que ha hecho el tema. gobierno hasta el momento no es No suficiente. es suficiente. No es suficiente porque sigue costándole al pueblo ecuatoriano y a los más pobres, porque esos recursos se pueden utilizar en función social. Pero vamos ahora al tamaño del Estado. Sí, porque él dice que es el un Estado mito hablar del pasó Estado chico. del 22% del PIB al 42% del PIB. Yo quiero saber qué país de Latinoamérica del 2005 al 2015 dio ese salto. ¿Cuál? Yo quiero conocerlo. Ninguno lo dio. Nos empachamos de gasto público. Tienen Y la inversión. constituciones distintas, La Alberto. inversión. Sí, inversión. Pedirle a la China créditos carísimos con contratos reservados de crédito, con contratos petroleros atados a los contratos financieros también reservados para que nos hagan centrales sobredimensionadas con sobreprecio y que hoy no funcionan. Ecuavisa sacó el mejor reportaje sobre eso. De 8, 5 no funcionan. Esa es la inversión que queremos. Esa es. Ahí se fueron el derroche del Estado. Ahí se fue el derroche del Estado. Pero entonces, ¿por qué nos estamos enfocando en despedir a la gente, pues, economista? Porque el despilfarro fue tan grande que hay que atacar los dos sectores. Hay exceso de personal y hay mala inversión. Esa mala inversión la vamos a tener que pagar todos, porque hay una deuda que vamos a tener que honrar, que ni la conocemos porque es reservada, para construir hidroeléctricas que no están funcionando y que los ecuatorianos las tenemos que pagar. Juan Cubi, ¿cabe este momento pensar en que sí es necesario redefinir el tamaño del Estado? A ver, yo siempre he sostenido que hay un error en ciertas teorías sobre el papel del neoliberalismo en la conformación de los estados. El neoliberalismo nunca se enfocó en el tamaño del Estado, sino en una función. Eso es lo clave. ¿Para qué sirve el Estado? ¿Sirve para mejorar las condiciones de vida de la sociedad o sirve para apuntalar en el mercado? Puede ser un Estado fuerte, un Estado débil. En el caso, por ejemplo, de los últimos 10 años, teníamos nosotros un Estado más obeso, ¿sí? Pero sin embargo, el hecho de que el sector público creciera no implicaba que no estuviera al servicio del mercado. Si durante 10 años de Correato se beneficiaron los grandes grupos monopólicos de este país como nunca en la historia ecuatoriana. Es decir, en ese momento el Estado cumplía la misma función, permitir la acumulación capitalista. Mire, yo tengo este libro, ¿sí? Lo acabamos de sacar hace 3 meses y se lo voy a obsequiar al economista Dajic. Es sobre cómo los sectores vinculados al comercio, es decir, los grandes grupos comerciales que manejaron durante 10 años del comercio exterior a su beneficio, son los que propiciaron la suscripción del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, que es parte de estas lógicas de apertura comercial que son, entre otras cosas, no solamente recomendaciones de las grandes transnacionales mundiales, sino también de organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Pero un país que tiene que abrirse al mundo, que tiene que ensayar esquemas de comercio, ¿por qué es malo tener un acuerdo con la Unión Europea? Es que el comercio tiene que beneficiar a los países. Cuando se habla de tratados de libre comercio, no son ni libres ni comerciales, porque ese comercio implica una serie de condicionantes a los países. Y no es libre porque una economía como la ecuatoriana, ¿cómo va a competir en igualdad de condiciones con la Unión Europea? Eso es absurdo. Tienen que haber negociaciones en bloque, tiene que haber definiciones estratégicas de economía que en efecto garantice que ese comercio nos va a beneficiar como país. Actualmente, fíjese lo que está ocurriendo. ¿Sí? Estamos cada vez más inundados de productos europeos que están a mejor precio, muchos podrían decir que conviene al consumidor, pero en términos de la producción interna nuestra, ¿qué estamos colocando en ese mercado? Y ya se van a venir, fíjese, ¿no? Luego, sí, brevemente, luego de la suscripción que hizo el gobierno de Correa, ya se vienen los demás, que esto es como las leyes troles, están encadenados, tratados de libre comercio del EFTA, luego vienen Estados Unidos, China, y así una Pavel Muñoz, lista interminable de tratados. En ese punto, ¿cómo entender un punto medio en el marco de la reforma que está empezando, que quiere concluir el gobierno ya en los 2 últimos años de su mandato? Solo un punto previo. Alberto dice que si yo conozco de posiciones de él sobre determinados subsidios para los ricos, para los pobres. Este programa no es sobre Alberto Dají, este programa es sobre la condición actual. De todas maneras, le pondría un ejemplo. Desde mi punto de
de vista, la peor ley, la peor que ha tenido el Ecuador, se aprobó en el gobierno de Alberto, la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, festejada con champán en el año 94 y llorada con sangre por ecuatorianos avancemos. que tuvieron que salir. Tal vez el punto que usted está señalando es el adecuado, Carlos. Nuevamente a mí me parece que 2 años atrás, ¿no? 2 años atrás, poner esta discusión. ¿Qué debo hacer y qué puedo hacer para elevar los ingresos? Y en ese sentido, ¿queremos topar el tema tributario? Ok, topémoslo. Pero tanto en impuestos regresivos como en impuestos progresivos. ¿Por qué no topamos en este momento, por ejemplo, el tema del impuesto a la renta? Porque esos no interesa topar a los grupos que hoy gobiernan el país. Pero se supone que los impuestos a la renta en cierta forma frenan la posibilidad de desarrollo productivo del país. O sea, lo que necesitaban los empresarios, Carlos, es tener un poco más de alivios para poder trabajar. Si fuera así, Dinamarca estaría peor, sería el peor del África subsahariana. Es que ahí hay un elemento donde no encontramos el punto de discusión. Yo creo en un Estado y en un régimen de bienestar donde todos los ecuatorianos podamos estar bien, pero haya niveles de solidaridad basados en pactos fiscales. Si aquí creemos, como decía el vocero del gobierno, que pagamos muchos impuestos, donde hay, digamos, ricos que no pagan todos los impuestos que podrían pagar, y no digo impuestos para que se empobrezcan, digo impuestos para que permitan sostener un sistema solidario, porque usted tiene una realidad, no estamos sentados pero estos impuestos, ni en Chile, ni en cierta Suiza, forma, están financiando un Estado que está obeso, como lo dice Juan Cubi, que necesita redefinirse. Pero Carlos, hagamos una cosa, yo con gusto le aceptaría, cambiemos que hay derechos sobre la educación, cambiemos que hay derechos sobre la educación, cambiemos que hay derechos sobre la seguridad social. Si estos son derechos, ¿quién lo garantiza? ¿El sector público o el sector privado? Por eso es que a mí esa comparación de antes teníamos del 22%, hoy tenemos del 44%, es una comparación sobre la base de nada o comparar con el resto de América Latina. Lo que debemos ver es qué texto constitucional tenemos como un pacto social entre los ecuatorianos y saber el tipo de Estado propicio para eso y el pacto, digamos, fiscal para eso. Le doy una réplica a usted, economista. Bueno, cuando las constituciones las hacen españoles del socialismo siglo XXI, que no entiende realidades económicas, va a producir este desbarajuste. Pero cuando las aprueban los ecuatorianos de urnas. Cuando las constituciones las hagamos ecuatorianos para las realidades ecuatorianas, que no creamos en el socialismo siglo XXI, no aumentaremos el tamaño del Estado del 22 al 42%. No es viable un Estado que en 10 años se duplique en relación al PIB, por más que la Constitución lo diga. Por más que la Constitución defienda la idea de más salud, de más educación, de más seguridad. Usted quiere para sus hijos más salud, más educación, más todo. Tiene que darle lo que su realidad económica le permite, no lo que una Constitución teórica le dice. Es la realidad económica la que determina. Para distribuir usted tiene que crecer. Para crecer tiene que tener una economía libre que acumule capital y se haga productiva, sino que me digan qué país del mundo ha logrado resolver la equidad, la pobreza sin una economía libre. ¿Cuál? Los países nórdicos. Nos vamos a Con un una siguiente economía corte muy comercial. libre, mi querido Pavel. Luego del corte, el analista Lolo Echeverría nos habla sobre el impacto en la ciudadanía del acuerdo con el FMI y las garantías políticas para Lenín Moreno, aquí en la Mesa de Políticamente Correcto. Lolo Echeverría, analista político y director de la revista Criterios, nos cuenta sobre los efectos sociales y políticos del próximo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿En qué beneficia a la ciudadanía el acuerdo con el FMI? La transparencia, porque hemos vivido más de 10 años engañados. No nos han dicho cuál es el monto de la deuda externa, no nos han dicho cuáles son los datos del Banco Central. Y la segunda ventaja es que le obliga al gobierno a tener un proyecto, un plan económico. Y el dinero no viene si es que no se cumple ese plan. ¿El acuerdo es una garantía política para Lenín Moreno? No garantiza nada. Un acuerdo como este no da garantías políticas. Las garantías se puede dar el propio gobierno o le puede dar el país en la medida en que cree en el gobierno. Y eso depende, entre otras cosas, de tener una posibilidad de resolver la crisis. ¿Moreno tendrá apoyo en la Asamblea? No creo que en la Asamblea tenga asegurado nada el presidente, pero el proyecto yo creo que es viable. Es viable en la medida en que tiene el apoyo de la academia, de los técnicos, de los que conocen la economía y saben que no pueden esperar las medidas de ajuste porque el costo es mayor a medida que pasa el tiempo. Y creo que puede tener el apoyo de la ciudadanía porque básicamente Lenín Moreno no tiene oposición. ¿Los despidos en el sector público son necesarios?
es que esas son las medidas de ajuste que hay que tomar. No se puede seguir gastando más de lo que se tiene, porque eso conduce al desastre. De manera que el país tiene que reducirse a sus posibilidades reales. Ahora, el proyecto económico seguramente considera la posibilidad de hacerlo de manera gradual, de dar incentivos a la empresa privada para que absorba a los trabajadores que salen del sector público. Esas medidas causan el rechazo ciudadano al FMI. Bueno, también ya pasó el tiempo, esta ideologización que hacía considerar el Fondo Monetario Internacional como el demonio, ya pasó. Eran tiempos en que los políticos absurdamente criticaban cualquier posibilidad de acuerdo con el Fondo Monetario a pesar de que fuese necesario desde el punto de vista económico. Juan Cubi, Lola Echeverría plantea algunas cosas, es decir, que no se puede ya seguir demonizando al Fondo Monetario Internacional y que es necesario que haya ya cierto tipo de acuerdos y estrategias con el sector privado para poder sustentar el crecimiento económico del país. ¿Mediante qué vía? A ver, lo primero es que yo no creo en ese tema del prurito ideológico frente al Fondo Monetario Internacional. Son cosas concretas. Eso ya se acabó, ¿no es cierto? No es que nunca hubo. Lo que pasa es que el Fondo Monetario es una institución liberal. Que lo que quería es optimizar el funcionamiento del capitalismo. La izquierda, los movimientos sociales plantean alternativas al capitalismo. Por principio, por naturaleza, tienen que cuestionar. Bien, ¿sí? Ahora, la otra parte. A ver, yo creo que aquí hay que centrarse en un tema que creo que lo hemos obviado, el tema tributario. Estaba leyendo que hace 6 meses en los Estados Unidos, un país liberal, no estamos hablando de un país de estado de bienestar ni comunista, era casi que ridículo hablar de aplicarle mayores impuestos a los más ricos. Este momento es un debate que se lo está asumiendo con absoluta responsabilidad. Ahí está asambleísta Ocasio-Cortez, señor Sanders, que están hablando de impuestos del 70 al 80% en los Estados Unidos, ¿sí? Como una de las únicas salidas para evitar la crisis que ya se avecina. El señor Ha-Joon Chang... Por reducción de empleo, ¿no es cierto? Sí. Muchas de esas crisis. Bueno, Ha-Joon Chang, un economista que lo deben conocer ustedes, él decía, ¿por qué se alarman con el tema de los impuestos? En los gobiernos de Truman y Eisenhower, dice el señor Chang, pagaban los ricos 92% de impuesto a la renta. Y resulta que el capitalismo funcionó de manera espectacular durante esos 25 años. Si él dice, no tiene nada que ver que paguen más impuestos con la afectación de la economía de un país. El tema es que en América Latina tenemos unos sectores empresariales que son extremadamente voraces y que se han acostumbrado a vivir sobre... Y que el debate ahora más bien es una reducción de impuestos para poderle dar viabilidad a la economía, es que dinamismo eso al consumo. No tiene sentido, porque además la reducción de impuestos sí va a favorecer justamente a los que durante 10 años estuvieron beneficiándose del modelo. Bien. Economista Dajic, ¿por qué los empresarios o los sectores productivos hablan de menores impuestos y más bien aquí se plantea lo contrario? Yo no he planteado en ningún foro en estos momentos reducción de impuestos. ¿No es conveniente? No, estos momentos no es conveniente porque cualquier reducción de impuestos apunta a un mayor déficit. El mayor déficit genera el efecto contraproducente en los mercados internacionales. O sea, la idea de eliminar, por ejemplo, el ISD no sería este momento viable. El ISD es fundamental porque somos un país dolarizado. Si se crea un impuesto que compense el ISD, es redistribuir la carga, no es crear más carga. Por ejemplo, subir el IVA. Por ejemplo, un punto IVA y me vuelvo el ISD, perfecto. ¿Por qué? Porque el ISD frena la venida de recursos en un país que estando dolarizado necesita moneda propia. Yo solo quiero hacer una reflexión, un punto inteligente de Juan ha sido decir 2 cosas muy importantes. El tamaño y el rol del Estado. Uno puede tener un Estado grande y débil o un Estado pequeño y fuerte. Lo ideal es un Estado mínimo y fuerte que sepa regular aquello que el mercado ¿Pero qué no es mínimo? siempre regula. ¿Que te garantice educación, salud, seguridad? Obviamente, la atención a los pobres en aquello que el sistema no puede resolver a los pobres. Por eso es que cuando uno hace un acuerdo con el Fondo Monetario, lo más importante de todo, y lo viví el año 92, es qué paquete compensatorio se hace para que el ajuste recaiga en el menor grado posible en los más pobres. Actualmente lo está transparentando. No lo sé porque no he visto el acuerdo. Dicen que a través de los multilaterales van a dar apoyo a las políticas sociales. Yo recuerdo que cuando elevamos el combustible el año 92,
subsidiamos el transporte público. ¿Por qué? Porque para un pobre, Carlos, el transporte público pesa. Para quien llena una Ford F-150, tiene que pagarlo. Y se crearon las mafias de transporte también, pues, economista. No se crearon mafias de transporte. Se crean mafias de transporte, porque luego negocian políticamente a través, chantajean políticamente a través de los subsidios. Ese subsidio era muy bien distribuido. No me refiero al caso del 92, me refiero a que en eso derivan al cuando se descompensa público, a los sectores. no al transporte pesado, porque la incidencia, mire, subieron los combustibles y no ha habido nada de inflación, demostrando una vez más que todos los que gritan, sube todo, nunca enseñan las cifras. ¿Cuál ha sido la inflación en diciembre y enero luego de la subida de los combustibles? No ha habido inflación. Pavel Muñoz, Echeverría plantea una suerte, Lolo Echeverría en entrevista plantea una suerte de estrategia donde el sector privado empieza a generar fuentes de trabajo y quizás absorber la salida, el despido de gente del sector público que continuará. ¿Usted ve eso posible mediante qué estrategia? Algunas ideas previas muy breve. Recordarle nada más, Alberto, que la Constitución la hicieron más de 100 ecuatorianos y ecuatorianas y fue aprobada por el 62% de los ecuatorianos. Segundo, es respetable la visión de Alberto, pero no gana elecciones desde el año 1992. Y lo que hay que tener con esas ideas es que sean respaldadas en urnas. No se ha candidatizado, pues. La Hitler visión. Sacó una votación más alta, mi querido Pavel. No, porque usted está queriendo también en personalizar el programa. No, estamos hablando de yo, en mi gobierno, yo sí, yo no. Me parece que es la visión la que pierde las elecciones del año 92. Aquí tenemos un problema de economía política y es que el gobierno está gobernando para los más poderosos y aplicando esa agenda. Solamente un dato que está dando Alberto en este momento. Si entonces estamos de acuerdo de que hay que sostener educación, salud, seguridad social, ¿por qué los despedidos de esta semana fueron del sector salud? Cuando el 85% de la nómina está cargado justamente en esos sectores. Y lo que está pasando con este gobierno está reflejado en las cifras de evaluación. Carlos, al final le voy a decir lo que usted me señalaba, pero sí creo que es las cifras de evaluación. ¿Por qué no ponemos en este momento el tema de las encuestas? 80% de los ecuatorianos creen que el país va por un mal camino. Ya son 7 de cada 10 que no creen en la palabra presidencial. Un presidente que le toca administrar una crisis siempre se va a desgastar. Pero para eso es presidente, para administrar la crisis. Pero también para consumirse el costo político de las medidas. Pero para hacerlo desde el inicio. A mí me parece que al presidente le dijeron, apenas asumió, usted tiene un problema económico y él dijo que hagamos una consulta popular. No gobernó la economía. Y entonces el problema que plantea Lolo, que sí me parece importante, ninguno o poquísimos de estos programas de opinión suelen centrarse en el rol de los empresarios. Todos apuntan a qué hace el Estado. Bueno, en realidad todos apuntan ahora a qué hace o no hace el correísmo. Pero todos apuntan, ¿no es cierto?, a sobre qué hace el Estado, el sector público sobre el sector empresarial. ¿Por qué no discutimos los pactos que debe tener el sector empresarial, digamos, con el país? ¿Por qué cuando les damos un incentivo no les ponemos una meta de generación de empleo? ¿Por qué cuando les damos un incentivo no les ponemos una meta de exportación y no solamente de importación? Fíjese lo que está pasando, este es el talón de Aquiles de la economía. Usted dice que ya hubo una primera reforma a inicios del gobierno con la ley de fomento productivo y ahora hay un acuerdo con el fondo, es decir, se debería ya ver un nuevo momento para que los empresarios den unas respuestas distintas. Siempre es un buen momento para llevar al sector empresarial a comprometerse con metas. Solo quiero mostrarle este tema que a veces también pasa de manera dogmática sin discusión. Lo que está pasando en este momento es que usted acumuló 515 millones de dólares de déficit en balanza comercial, porque la gran cantidad de importaciones para ese sector que siempre ha sido beneficiado en este momento es inmenso, y esto para una economía dolarizada es complicado. Por eso entonces, si queremos sentarle a la mesa en serio al sector empresarial, digámosle, usted quiere incentivos, es ridículo desde mi punto de vista, Carlos, que hoy el gobierno diga que hay muchos vacíos en materia tributaria, cuando sus dos últimas leyes fueron generar más vacíos en materia tributaria, con lógica de incentivos. Nos vamos a un siguiente corte comercial. Entramos en etapa de conclusiones. Juan Cubi, ¿el acercamiento del gobierno con el Fondo Monetario Internacional es una decisión políticamente correcta? Creo que es políticamente incorrecta. Creo que hasta que no sepamos cuáles son los términos de ese acuerdo no podemos hacer análisis muy profundos, pero ya previendo lo que puede venirse, yo creo que sí debemos plantear opciones. Creo que la única salida para evitar que la crisis recaiga sobre los sectores más pobres es aplicarle impuestos a los grandes grupos económicos de este país, que usualmente se han acostumbrado no solo a evadirlos, sino también a beneficiarse de las famosas remisiones. No hay otra posibilidad de dónde sacar recursos para financiar la crisis que de estos grandes grupos empresariales que se beneficiaron durante el gobierno de Correa y que quieren continuar beneficiándose con la actual crisis. Pavel Muñoz.
Dos conclusiones, la una técnica, y esta tiene que ver con muchos estudios empíricos señalan que cuando el Fondo Monetario Internacional ha entrado, esas economías crecieron poco, generaron pobreza y aumentaron los niveles de desempleo. ¿Quieren un caso reciente? El caso de Argentina. Y la otra, la política. Políticamente absolutamente incorrecto el haber firmado un acuerdo, pretender firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que dicho sea de paso tiene que pasar por la Corte Constitucional y por la Asamblea. ¿Por qué? Porque es políticamente incorrecto, porque el gobierno con eso le dio la espalda a la gente que le apoyó en las urnas. El gobierno no ha traicionado a una persona ni a un proyecto político, traicionó al programa político que le puso en el poder. Alberto Dajic, ¿qué es lo políticamente correcto? Cuando un paciente que ha comido demasiado, bebido demasiado, ha tenido vida disipada, va a un médico, va a bajar de peso, va a tener que hacer dieta y va a tener que ajustarse. No es el médico el que produce ese resultado, es la vida que el paciente ha tenido. Los países van al fondo por su situación, no por el fondo en sí mismo. Al gobierno no le quedaba otra alternativa, que este sea el momento para que el Ecuador entienda que la única forma de salir de la pobreza y de resolver el problema grave de la pobreza con crecimiento económico es una economía libre que lamentablemente el Ecuador nunca la ha tenido por un periodo suficientemente largo. Ojalá los ecuatorianos lleguemos al entendimiento de esta realidad como lo ha hecho Chile, como lo hizo Singapur, Taiwán, Corea y los países que lograron de la pobreza salir en el menor tiempo posible hacia un nivel de vida adecuado. De ratificarse el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno habrá hecho dos transacciones vitales. La primera es de tipo económica, pues alivia la principal angustia del régimen de tener un flujo financiero para cubrir su presupuesto sin tener que recurrir a una deuda más onerosa. La segunda es una decisión política, pues con ella el Ecuador define su ruta de gobierno hacia el 2021, bajo el compromiso de hacer el siempre complejo ajuste estructural. De esta manera, Moreno evita sembrar más dudas sobre la economía, bajo el cobijo de un paraguas externo con el que pretende garantizarse una gobernabilidad siempre esquiva casa adentro. Lo que queda pendiente es saber cómo reactivar la economía desde la producción y el sector privado, planteando un elemento fundamental, la generación de empleo en una época de tantos despidos. Hasta el próximo programa. Recuerde que todos los programas de Políticamente Correcto están en www.ecuavisa.com. Con esto cerramos este programa. Hasta la próxima semana.